Yesterday was my favorite place, but today I don't see nobody. All alone, no familiar face. Need someone to be right beside me. 7 days and 20 hours since you left. Different ways, your voice still popping in my chest. And I still hope, I hope you're coming back soon. You're coming back soon. Take me to another place where the fairy tales don't end. Magical, magical land, magical, magical land. To another place where the fairy tales don't end. Magical, magical land, magical, magical land, magical, magical land. Bienvenidos a su programa de podcast número 1, Historia para Todos. Déjenme contarles que hoy tenemos un programa enriquecedor con bastantes investigaciones históricas. Desde el centro del país en México, justamente aquí en Querétaro, se trabaja con las siguientes metodologías descubiertas y trabajadas por jóvenes normalistas de Querétaro y que vienen siendo las nuevas camadas normalistas, que no cabe duda, vienen bastante actualizados y muy motivados. Vamos pues a entrarle de lleno a la parte teórica, donde estos jóvenes docentes en el área de la historia literal nos van a dar unas clasecitas de las diferentes metodologías con los que ellos han estado trabajando a lo largo de su muy corta experiencia, pero con todo el espíritu y el alma y el corazón que siempre encabezan en su práctica educativa. No sé ustedes, pero desde que estuvimos organizando esta logística para esta enriquecedora charla con los chicos y chicas normalistas, he estado muy intrigado por conocer más sobre la enseñanza-aprendizaje de la historia. Y hasta me hubiera gustado mucho haber tenido docentes en mi etapa de secundaria, así como ellos, entregados, apasionados y sobre todo con mucho conocimiento. Pues ahora sí ya, sin más preámbulos, vámonos directos y sin escalas con los jóvenes normalistas. Yo no sé, pero mejor que ustedes me quedaba a escuchar. Ahora vámonos directo con la maestra Guadalupe Velázquez, que nos tiene un tema también muy interesante y que pues bueno, va a hacernos que empecemos con el apetito de la comida. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, ella nos va a presentar cambios y permanencias culturales en la sociedad mexicana a partir del análisis de recetarios. Así que bueno, yo ya dejo y cedo los micrófonos a la experta, así que cuéntanos, maestra Lupita, ¿en qué consiste? ¿Cuál es su investigación? Cuéntenos. Saludos a todo el público. Espero estén disfrutando de este hermoso día. Mi nombre es Guadalupe Velázquez. Primeramente, me gustaría agradecer este espacio de divulgación en el que se me ha permitido presentar uno de mis trabajos en el que realicé un análisis desde la historia cultural sobre los cambios y permanencias culturales en la sociedad mexicana a partir del análisis de recetarios. Este se fundamenta en, como ya lo mencionaba, la metodología de la historia cultural, la cual es proveniente de la Escuela Historiográfica Francesa de los Anales. Debido a que a partir del análisis de recetarios surgidos en un periodo específico de la historia, en este caso de nuestro país, y posteriormente su comparación y contrastación con recetarios actuales, es posible analizar los procesos gastronómicos que se han llevado a cabo en el territorio, por lo que se llegará a una identificación de cambios y permanencias de dichos procesos gastronómicos. Lo anterior permitirá hacer una relación entre elementos propios de la gastronomía, como ingredientes, utensilios, preparaciones, y la vida cotidiana de las sociedades que han hecho uso de tales prácticas. Para lo anterior, decidí enfocarme en un periodo específico, el cual corresponde a la época posterior a la consumación de la independencia de México, es decir, desde 1821 hasta 1867, cuando inició la llamada Restauración de la República, ya que fue en esa época cuando empezaron a surgir los primeros recetarios denominados como mexicanos y se comenzó también a darle un reconocimiento internacional a la gastronomía mexicana. Esto igual como consecuencia de la reciente consumación de independencia y también a la producción de dichos recetarios. Se hizo la revisión de varios artículos y autores que hablan sobre el tema. Y
Entre ellos, me pareció de suma importancia retomar a la autora Sarah Backengeier Corona, quien se ha de estudiar justamente la gastronomía y también los recetarios surgidos en dicha época que decidí escoger. Ella les llama recetarios afrancesados porque debido a la alta influencia cultural que se estaba dando en el territorio, lo cual también llegaba a las cocinas, pues se tenía esta diversificación en los alimentos de tal forma que se podían encontrar elementos franceses en las preparaciones. Y bueno, esta misma autora nos dice que la participación de los editores e impresores franceses en la codificación, estandarización y legitimación de la cocina mexicana es innegable, ya que son ellos quienes seleccionan y hacen la traducción al español de las recetas francesas que aparecerán publicadas al lado de las primeras recetas denominadas mexicanas, legitimando de esta manera la reciente gastronomía mexicana. Es decir, ambas gastronomías, la de origen francés y la de origen pues mexicano, compartían un mismo espacio dentro de algunos recetarios. Por ejemplo, se realizó el análisis de algunas obras de recetarios de la época de ambos orígenes, en los que podemos encontrar varias similitudes. De igual forma también se analizaron las diferencias entre las dos obras culinarias afrancesadas más publicadas y más difundidas en América Latina, que son El cocinero mexicano, o también llamado Colección de las mejores recetas para guisar al estilo mexicano, y Novísimo arte de cocinar para sazonar al estilo del país. Y aquí podríamos destacar que la palabra nuestro se agregó posteriormente en nuevas ediciones, entonces diría para sazonar al estilo de nuestro país, y esta palabra aparecía subrayada. Quiere decir que se daba mayor énfasis a que era nuestro país, algo que nos pertenece y nos da reconocimiento. Bueno, después podemos encontrar también, mencionar que encontramos el concepto de cocina americana varias veces en las primeras ediciones de estos recetarios. Esto para hacer también una diferenciación de todo aquello que provenía de la cocina nacional de México. Y también es interesante ver cómo en ediciones posteriores se comenzó a hacer una modificación y cambiar estas partes en las que se mencionaba la cocina americana por mencionarla como cocina mexicana. Y bueno, aquí ya mencioné algunas de las características principales que pudimos retomar de estos recetarios de dicha época. Pero para poder identificar los cambios y las permanencias con respecto a la actualidad, pues debemos de hacer también un análisis de recetarios y de la gastronomía actual. Y bueno, pues habiendo ya revisado esas principales características, pues se realizó la comparación con la manera en que se da a conocer la cocina en nuestro país en la actualidad y sus características, tomando en cuenta que los medios de comunicación y la globalización son algo que en la actualidad permiten que la cultura esté pues bastante diversificada y podamos encontrar características provenientes de varios orígenes en las formas de preparación y también en los ingredientes que utilizamos en las cocinas actuales de nuestro país, lo cual ya podemos identificar como un cambio con respecto a la época que estamos revisando, de entre 1821 y 1867, y también ir haciendo la relación de por qué se ha reflejado de tal manera en la gastronomía. Es decir, ya podemos entender por qué nos alimentamos de la manera que nos alimentamos, por qué utilizamos ciertos utensilios, por qué utilizamos ciertos ingredientes, y cómo, por ejemplo, el proceso de independencia pudo influenciar en que se le diera mayor reconocimiento a este aspecto de la cultura, a la forma en la que nos alimentamos. Y también esto que mencionaba ya de cómo un mayor énfasis en mencionar que es nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestras recetas, nuestra cocina. Y bueno, aquí
cambio, pero también debemos de buscar cuáles son las permanencias. Y verificar fue que, al igual que ahora hacemos una distinción entre regiones gastronómicas dentro de nuestro mismo territorio nacional, en 1867 también existía esto, ya que no se consumían ni se encontraban los mismos ingredientes en las distintas regiones, por lo que si bien se llegaron a mejorar los medios de transporte y permitieron con el paso del tiempo que se pudieran conseguir productos que no eran propios de la región en que se situaban las personas, pues no se realizaban las preparaciones y platillos de las mismas maneras que en los sitios donde se producían estos ingredientes. Por eso es que encontramos una gran variedad de platillos, una gran variedad de el mismo platillo en diferentes regiones donde se utilizan diferentes ingredientes y se sirven de distintas maneras. Y bueno, en resumen, se puede decir que es posible llegar a la visualización de cambios y permanencias en la gastronomía mexicana. Con ello, explicar la relación entre el pasado y el presente, así como las repercusiones de los procesos históricos en las prácticas de vida cotidiana. Este tema es mucho más extenso e interesante. Podemos mencionar muchos otros datos que podemos encontrar si nos adentramos en el estudio de la gastronomía desde esta perspectiva histórica, haciendo pues uso de la historia cultural. Y además también cabe mencionar que es posible utilizar en la enseñanza de la historia a la gastronomía como recurso didáctico para desarrollar la conciencia histórica. Justamente hace referencia en reconocer los efectos del pasado en el presente y de igual manera también hacer relaciones con los procesos históricos. Y pues bueno, hasta aquí sería mi participación con esto poquito que he mencionado sobre mi trabajo. Espero sea de su interés y de su agrado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestra Lupita, por su investigación. La verdad es que quedamos muy impresionados también. Y pues nada, ya vemos este trabajo a partir de otra visión de la historia, ¿no? Desde la historia cultural. Y pues bueno, ya sin más preámbulos, vámonos más a otra investigación. Así que pues vámonos a ver cuál es la que nos toca. Pues ahora pasamos con la maestra Cintia Iraíz, que nos va a hablar de un tema muy controversial y muy novedoso también, y que sin duda hoy en día las generaciones y ante los nuevos modos de pensamiento causan una gran relevancia y un gran impacto. Así que mejor cuéntenos usted, maestra Cintia, háblanos de su investigación, Historia de las Mujeres. ¿Cómo está eso? A ver, explíquenos. Hola, buen día a todos y todas. Yo soy Cintia Martínez. Y primero que nada, pues quiero agradecer el espacio que se me brinda para poderles hablar de este tema tan importante como es la historia de las mujeres. Yo lo he llevado estudiando pues desde la historia cultural y retomando autores como Peter Burke, que nos dicen que la historia cultural pues es ver la historia desde un grupo social o desde una persona en particular, que son diferentes a aquellos que ya se les conoce como los protagonistas. Y será pues verlo desde su perspectiva y desde su opinión, que será diferente a la oficial y que nos puede contar otra versión de lo ocurrido pues en la historia de nuestra humanidad. Un ejemplo de este tipo de historia pues es la historia de las mujeres, que se dirige pues a investigar, a leer y escribir sobre cuál y cómo ha sido pues la presencia y participación de las mujeres en los diferentes procesos históricos que han ocurrido pues en nuestra historia, y que nos va a ayudar a rescatar pues diferentes versiones, perspectivas de aquellos procesos sociales que han ocurrido. Como nos lo dijo Montserrat Boix en 2005, nos va a ayudar la historia de las mujeres a tener una nueva perspectiva del impacto que tuvo este proceso tan diferente pues entre hombres y mujeres, y que nos va a ayudar a cuestionar todo aquello que ya se ha aprendido hasta la fecha, a incorporar los nuevos datos y las nuevas categorías a nuestra historia. Un claro ejemplo del tema de la historia de las mujeres pues es el tema de las mujeres en la Revolución Mexicana, que tenía, la Revolución Mexicana, el objetivo era terminar con el porfiriato, y que por medio de publicaciones en artículos de periódico, las personas antirreeleccionistas exigían pues un cambio en el país y haciendo críticas al gobierno de Díaz, incitando así al pueblo mexicano a realizar un cambio necesario.
La revolución, pues sabemos, fue iniciada el 20 de noviembre de 1910, está encabezada por Francisco I. Madero, y en ella participaron campesinos, obreros, mineros, rancheros, etcétera, y ya hartos de los malos tratos, de las injusticias y de las malas condiciones de trabajo, pues deciden levantarse en armas y pues buscar un cambio y tener una mejor vida. En este movimiento, las mujeres se hicieron presentes de distintas maneras. No solo fue las Adelitas, como comúnmente se conoce y se caracteriza la participación de las mujeres, sino que desde diferentes formas, como empezando por los clubes liberales, las mujeres pues se reunían junto con hombres a discutir la corrupción e impunidad que existía en nuestro país por parte del gobierno y los empresarios, y también daban su apoyo a la candidatura de Madero por medio de publicaciones y propaganda, pero también hubo mujeres que se unieron a clubes liberales, pero que también crearon los suyos, no solo para quitar al poder a Díaz, sino también se juntaron y crearon sus propios clubes para discutir los derechos de las mujeres, como lo fue el Club José Ortiz de Domínguez en 1909, que se hizo en la ciudad de Puebla. También se crearon más, como lo fue las Hijas de Cuauhtémoc, formado en la Ciudad de México en 1910, dirigido por Dolores Jiménez y Muro, o el Club Ortiz de Domínguez, encabezado por Petra Leiva, y pues en una forma de hacer escuchar lo que se compartía en los clubes liberales era haciendo publicaciones donde se transmitía ese mensaje de democracia, justicia y libertad, en la que pues manifestaban su opinión en contra de Díaz y de su poder, y hacían la propaganda repartiéndola pues haciendo un mensaje de lucha y mencionando que este sentimiento de lucha era por parte de hombres y mujeres, mostrando también que las mujeres apoyaban este movimiento, como lo dice esta cita de las Hijas de Anáhuac: aquí hay unas pobres hijas de México deseosas de informar, de comunicar y de decir que aquí estamos. Algunas de estas mujeres que realizaban publicaciones lo hacían en mayoría de manera anónima o utilizando el nombre de algún hombre, pues lo hacían por seguridad o por evitar represalias, porque pues en esos momentos, en esos tiempos, no era bien visto que las mujeres participaran en estas cosas de hombres, como lo llegó a hacer Carmen Cerdán, que al publicar ella utilizaba pues el seudónimo de Marco Cerrato. Ya en la guerra, después del 20 de noviembre, las mujeres participaron buscando, pues, por ejemplo, recolectando armas y provisiones que se utilizarían en la guerra. De manera pues muy discreta, ellas las podían esconder entre sus ropas y pues podían despistar a la policía o a los porfiristas, ya que nadie sospecharía de ellas. También fueron espías y mensajeras que con pues discreción igualmente realizaban estas tareas, y las mujeres llevaban pues mensajes e información encubierta entre sus ropas, como lo hizo Juana Salinas, que ella cosía los mensajes entre su ropa, pero también hacía llegar armas, provisiones, el parque, y pues lo hacía desde Puebla a la Ciudad de México. Y pues estos viajes las mujeres las realizaban pues en pie, a burro, en caballo o lo que fuera, y pues tenía que hacerse rápidamente, porque pues tenía que ser un proceso rápido para hacer llegar los mensajes y la información. Para la atención de los heridos y de las enfermedades de los revolucionarios estaban los grupos sanitarios, donde enfermeras acudieron, y que algunas de ellas eran las que encabezaban pues estos grupos, como lo fue el grupo de la Cruz Blanca Neutral, en la que encabezado por Elena Arizmendi, bajo el tema de Por la Humanidad, establecieron diferentes brigadas en diferentes puntos de la República, y también algunas de estas enfermeras llegaron a aportar cargos militares en los ejércitos de Villa, de Carranza y de Zapata. Otra de las labores que realizaron las mujeres y que fue muy poco reconocido, pues fueron aquellas que acompañaron a sus hermanos, a sus maridos, a sus padres, y que realizaban pues las mismas tareas que realizaron en casa, como lo fue lavar, hacer de comer, cuidar de los niños, de los heridos, etcétera. Y pues lo hacían con gran valentía, pues al llegar ellas eran las primeras en alistar todo para la atención del ejército, y al llegar pues a una nueva población, a un nuevo lugar,
Ellas siempre eran las primeras en recorrer los lugares para conseguir pues provisiones, ya fueran compradas o robadas, como lo hacían con las gallinas y los huevos. Ya comúnmente la tarea de las adelitas, de las soldados o las soldaderas, fueron aquellas mujeres que tomaron las armas y en las filas junto a los hombres pues lucharon en la Revolución Mexicana. A las soldaderas se les conoce así porque fueron aquellas que disputaron a los hombres la exclusividad del espacio militar en la guerra. A las soldados se les conoce así por las excombatientes que en sus solicitudes de veteranía pues registraron su participación como soldados, no soldadas. Y pues se les conoce a estas mujeres como las Adelitas debido a la historia de Adela Velarde, que fue una enfermera de la Cruz Blanca, y pues que Antonio Gil del Río le compuso la canción de la Adelita, y pues gracias a ella y a esta historia se le conoce así a las soldaderas y a los soldados como Adelitas. Y pues finalmente, antes, durante y después de la Revolución Mexicana, hubo mujeres que exigían pues por sus derechos, desde los clubes liberales en los cuales se reunían para pues discutir y hablar sobre no solo de la revolución, sino también hablar sobre sus derechos y que se les tomara en cuenta de la misma forma que a los hombres. Las mujeres mexicanas buscaban un cambio mientras daban su apoyo a Madero, a Villa, a Zapata, a Carranza, como lo llegó a hacer Ermila Galindo, quien fue la secretaria particular de Venustiano Carranza y que ella presentó la solicitud por el sufragio femenino, aunque fue un poco restringido debido a que pues la población en esos tiempos era en mayoría analfabeta y que muy pocas mujeres se les consideraba como aptas para votar y ser votadas. Gracias a su cercanía con Carranza, pues él apoyaba esta idea y también Ermila Galindo impulsó el primer Congreso Feminista de Yucatán, donde no solo se discutió el tema del voto, sino sobre la independencia femenina, sobre su educación, sobre su sexualidad y sobre la libertad sobre su vida y sus elecciones. Como vemos, en estos tipos de procesos de la historia hubo participación de las mujeres y no hay que solo limitarlo a ciertos temas, hay que buscar que se investigue más, se lea más sobre mujeres que participaron en distintos procesos históricos y así darlos a conocer y que la gente lo conozca y que sepa cómo la mujer fue participando en estos procesos. Y pues bueno, eso ya sería todo de mi parte. Una vez más agradezco el espacio que se brinda pues para hablar de este tema y pues muchas gracias y hasta luego. Oye, pues qué interesante, maestra Cintia, esta propuesta de trabajo que ha quedado, la verdad, yo creo que la audiencia y sobre todo yo me incluyo, he quedado bastante sorprendido, sobre todo esto parte de la inclusión de las mujeres dentro de los eventos históricos, así que, pues bueno, no sé ustedes, estimada audiencia, pero yo la verdad he quedado muy sorprendido. Falta aún y mucho más por investigaciones que vamos a sacar y que están por contarnos nuestros invitados docentes, así que yo que ustedes me quedo todo el podcast. Ahora sí, vámonos con Sofía Figueroa. A ver, Mesli, cuéntenos cómo está esa investigación el día de hoy que nos trae historia de los niños en la Revolución Mexicana. Pero mejor háblenos usted, que es la experta. Cuéntenos cómo está eso. Le cedo completamente los micrófonos. El escenario es todo suyo. Háblenos, por favor, maestra Sofía. En este trabajo hablaremos sobre los niños en la Revolución Mexicana. Bueno, trata sobre el concepto de niñez en el contexto de la Revolución Mexicana, es decir, cómo eran vistos los niños de ese entonces, si tenían los mismos derechos que los niños de la actualidad. También saber a qué clases sociales pertenecían los niños que participaron en dicha lucha y con ello, cuál era su papel dentro de este conflicto, si todos los niños participaron de la misma manera o de qué forma se involucraron. Bueno, en la historia oficial han quedado fuera muchos grupos sociales, intereses y procesos para que la revolución pudiera concluir. Entre ellos, pues, tenemos a los niños. ¿Cuál fue el papel de los niños en la Revolución Mexicana? Bueno, hablar de niños dentro de un contexto de guerra es delicado para el concepto que actualmente tenemos de niñez y al mismo tiempo saber que no siempre se ha entendido estos conceptos de la misma forma. Es decir, los niños no siempre fueron vistos como infantes.
en el contexto de Revolución Mexicana eran vistos como adultos pequeños, que ya tenían responsabilidades de una persona adulta biológicamente. El carecer de esta concepción de que los niños debían divertirse, jugar y estudiar y hacer cosas que los niños hacen en la actualidad, pues impulsó a que en la Revolución Mexicana los niños participaran según su clase social. Eugenia Meyer, una autora, de manera general en su documento Los del Porfiriato y la Revolución Mexicana, que trata sobre las clases sociales a las que pertenecían los niños que participaron dentro de la revolución, incluye un relato de un niño que participó en ella y menciona las condiciones en las que se encontraban algunos de estos infantes y tuvieron pues que pasar por frío, vivir en la calle, pasar hambre y hacerse responsables de cargos que no les correspondían. Igual acá en el artículo Infancia y Maternidad después de la Revolución, sus imágenes y representaciones a través de un diario tapatío, escrito por Ana Yancy Fregoso, se menciona que pues un ángulo de interés siguió siendo la construcción de la niñez a partir de las propuestas vertidas de la psicología y la pedagogía, en el sentido de alentar a los pequeños sus aptitudes personales, su configuración como sujetos individuales que les correspondía asimismo a las madres fomentar en el hogar, aunque éstas participaran ya en el trabajo asalariado fuera de casa. O sea, es decir que después de la Revolución Mexicana, pues sí hubo como esta conversión del concepto, ¿no? De que los niños son niños y tienen que estudiar, tienen que tener una vida pues digna para un niño. Bueno, los niños que vivieron en la época de la Revolución Mexicana conformaban casi la mitad de la población de nuestro país. Nuestro país tenía en ese entonces una población aproximada de 15 millones de habitantes y de ellos más de 6 millones eran niños. Esto según investigaciones de Eugenia Meyer. Y bueno, viendo varias fotografías en este trabajo o varias fotografías que yo pues recaudé para este trabajo, por ejemplo vemos a niños con armas y pues rodeado de adultos, ¿no? Rodeado de adultos con las mismas armas que tienen los niños en estas fotografías, lo que pues nos da a entender que los niños estaban preparados para la guerra, preparados para usar armas de fuego, preparados como un soldado, o sea, como un soldado adulto. Y igual pues tenían su traje, sus sombreros y también aparecen en muchas fotografías, en las fotos familiares vestidos de traje. Esto también hacía una referencia a que pues los niños ya eran vistos como adultos, ¿no? Y tenían que estar en estas fotos familiares de una manera formal, de una manera presentable, porque daban a conocer pues que ya eran pequeños adultos. Bueno, siendo de gran importancia la Revolución Mexicana, pues es de suma importancia considerar a los grupos que se han dejado fuera, de los que casi nadie habla. Les digo, como en esta ocasión, pues son los niños. También podemos ver a niños que están que están viendo a sus familiares dentro de tumbas morir, viendo a niños que están en fila en las fotografías, que están alineados y está como pues un comandante dándoles órdenes y pues ellos están en los campos también haciendo el trabajo pesado. Y bueno, seguramente la Revolución Mexicana para muchos niños fue una época pues difícil, ¿no? Con lo mencionado sobre su vida cotidiana. También tenemos que hay niños que pertenecían pues a la clase alta y pues ellos no tuvieron una participación como tal en el conflicto de que
tuvieran que agarrar armas o que tuvieran que estar dentro de la guerra, sino pues ellos nada más como observar y a lo mejor escribir sobre lo que vivían, sobre lo que estaba pasando en el país, pero pues la mayor participación de los niños dentro del conflicto pues fue para niños de escasos recursos y que tuvieron pues que defender igual sus tierras. Pues muchas gracias, maestra Sofi, por compartirnos tu investigación, muy interesante y también que sin duda nos lleva a la reflexión, ¿no? Y a analizar a la historia pues desde diferentes perspectivas. Muchas gracias, Sofi. Ahora cedo los micrófonos directos para Ángel. A ver, Ángel, cuéntanos un poquito acerca sobre esta parte de la guerra cristera en Colón. La verdad estoy muy intrigado, porque, a ver, estimada audiencia, está dentro de Colón, es uno de los municipios del estado de Querétaro y estoy muy intrigado por conocer toda esta parte, pero mejor que nos cuente el experto. A ver, Ángel, háblanos un poquito acerca de tu investigación. Con gusto saludo a todas las personas que dedican un poco de tiempo para escuchar este podcast, hablar de historia. Hemos tomado en cuenta que existen diferentes versiones, visiones de los procesos que se han presentado en el país, los diversos movimientos sociales en los cuales están motivados por diferentes ideales en el actual México se han desarrollado en variadas temporalidades. Algunos estados de la República han notado una mayor representación de estas revoluciones, la cual se encuentra formado por pequeños hechos que pocas veces son tomados en cuenta para su construcción de manera general. Querétaro mantiene una riqueza histórica en que los procesos macrohistóricos han marcado la construcción de este estado. Al poseer 18 municipios aumentan los diferentes relatos, recuerdos, fuentes, entre otros. Es por eso que el día de hoy voy a retomar al municipio de Colón, que se ha centrado como un espacio de cultura y tradición al tener un mínimo acercamiento a su historia y a los procesos que se han visto involucrados. Desde la formación de los espacios de conquista, evangelización, la formación del tolimanejo y la independencia para convertirse en lo que se conoce actualmente como Colón. Las haciendas, las iglesias, los parques, los cerros y cada uno de los espacios equivalentes han construido en diferentes tiempos. Dentro de ello se han formado historias que marcan la vida de los habitantes del municipio, al ser un espacio territorial que colinda con los municipios de Ezequiel Montes, Tequisquiapan, Pedro Escobedo y El Marqués, y el estado de Guanajuato. Se ha hecho partícipes de un movimiento social conocido como la Cristiada, un movimiento que da inicio al año de 1926 a 1929 en el país, pero el municipio de Colón inicia con una temporalidad tardía en el año de 1928. La historia local tiene una relevancia a través del tiempo. En las sociedades, comunidades, pueden desarrollarse diferentes hechos que marquen la historia del espacio que se está investigando. La historia local mantiene una gran importancia en la construcción de una historia social. Con ayuda de memorias colectivas, los diferentes hechos que tomarán importancia en la vida de los habitantes o la relación que se tuvo de ello. Cada uno de los pobladores que se desarrollan en este ámbito, los procesos de macrohistoria se pueden desarrollar en diferentes contextos. Se va a complementar en los diferentes procesos de microhistoria a través de los hechos que se ve relacionado para realizar una macrohistoria. En este caso, los procesos microhistóricos se ve la relación con la guerra cristera en México. En un marco microhistórico es la guerra cristera en el municipio de Colón. La Cristiada, también conocida como la Guerra Cristera, fue un movimiento que provocó en los años de 1926 a 1929, de la cual la Iglesia y el gobierno estaban en una guerra constante. Esta rebelión contra el gobierno tomó algunos acontecimientos que fueron antecedentes para este movimiento en México. Uno de ellos en el gobierno de Venustiano Carranza como presidente de México en los años de 1917 y 1920. En este periodo de gobernación se promulga la Constitución de 1917. Algunos de los artículos van a hacer mención de una separación de Estado e Iglesia, con más claridad, entre ellos los artículos 3, 27, entre otros. En el artículo 3, ninguna corporación religiosa
el ministro de algún culto podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. En este artículo se nota una división en los poderes que tenían un dominio representativo en México en los divergentes tiempos. Los habitantes del municipio de Colón, al estar muy arraigados con la fe cristiana y sus disgustos por la ley de calles que prohibían cualquier tipo de acciones que involucraran a la religión como celebraciones o algún tipo de culto. Este movimiento, al ser involucrado en la mayor parte del país, Querétaro y algunos de sus municipios, también participaron en estas luchas de fe entre el gobierno y los cristeros que defendían a la Iglesia Católica, con su lema «Viva Cristo Rey, viva María, muera el mal gobierno». Los diferentes levantamientos que se fueron realizando a causa de este movimiento, la guerra cristera en este municipio comenzaría el 4 de febrero de 1928. Este movimiento, al estar dirigido y encabezado por diferentes personajes, dentro de ellos Manuel Frías, Norberto García, de la Vega y Agripina Montes. Pero, ¿quiénes fueron estos personajes y por qué la relevancia hacia este movimiento? La coronela, así era conocida, Agripina Montes, a la edad de los 14 años la trasladaron a la ciudad de Querétaro y la inscribieron como estudiante de la Normal de Maestros. Se compró su auto, siendo la primera mujer en haber manejado. Cuando emprendió la lucha no encontró el apoyo que esperaba. Recordó: amigos, de aquí me aconsejaron que no me metiera porque la cosa se estaba poniendo fea, muy fea. Entonces le dije: ¿somos o no somos católicos? Ibáñez y Granados, 2007. Termino cita. Así como Agripina, diferentes mujeres apoyaron este movimiento. También vivieron la entrada de los cristeros, como lo relata una de las trabajadoras en el libro Testimonios del Movimiento Cristero en el municipio de Colón, en el que 2 trabajadoras de la Casa de Presidencia observaban cómo los personajes entraban para capturar al presidente municipal. De ese momento, las diversas visiones que se tenían de este movimiento, en el que una mujer llamada Timotea de León, a causa de esta revolución, muere su hermana, ya que la falta de espacios para atender a los enfermos y tramitar algunos de los documentos legales. Francisca Martínez, una de las participantes del movimiento cristero, se dedicaba trayendo cartas a la capital de Querétaro, ya que mantenía un contacto directo con Manuel Frías y Norberto García. Las mujeres con los cargos de tenientes en los grupos de guerra era parte fundamental de este movimiento. María Dolores Hernández, una de las costureras de los cristeros, se encargaba de hacer las prendas que portaban cada uno de ellos. Rosita Cabrera, encargada y perseguida por recolectar ropa y arma para los cristeros. El desenvolvimiento de esta revolución se va a ver concentrada por diferentes guerrillas. Dentro del municipio, el descontento de los habitantes creía en un gran aumento por los ataques que se recibían en los espacios que eran y siguen siendo importancia para la religión católica, y otros que están fuera de ellos pero no ser identificados como parte de esta temporalidad. Pues muchas gracias, Ángel, por tu investigación. De verdad, felicitaciones. A mí la verdad es que me tiene completamente sorprendido esta investigación y más que nada, bueno, estos colores, Querétaro, los municipios, la sierra, todo me llama la atención de este estado y bueno, sin duda una parte que no conocía, ¿no? Bueno, al menos yo creo que también gran parte de la audiencia, así que bueno, pues muchísimas gracias por esa investigación, y pues bueno, vámonos con más investigaciones todavía. Ahora le cedo los micrófonos a Luis Bravo, que nos va a platicar un poquito acerca de la historia del arte. A ver, Luis, platícanos acerca sobre tu investigación. ¿Qué nos cuentas, Luis? Hola Kevin, y agradezco demasiado la invitación a este programa. Me presento, mi nombre es Luis Bravo y yo les voy a platicar un poco sobre la historia del arte y un ejemplo sobre cómo se podría trabajar en las aulas. ¿Va? Bueno, antes de entender o de adentrarnos ya a lo que es la historia del arte, debemos entender qué es el arte primeramente. Al arte lo podemos o lo debemos ver como una representación o una manifestación del estado interior del artista. O podemos referirnos también como aquello que el artista quiere dar a conocer al mundo
al mundo, perdón, lo que engendra del alma o lo que le sale del alma y ya se refleja en un objeto. El arte también está involucrada, pues de alguna manera también, como ya lo comentábamos desde un principio, también lo podemos relacionar con la historia y con su enseñanza. También por eso, bueno, ahora sí podemos, a partir de que ya sabemos de qué va un poco el arte en general, ahora sí podemos hablar un poco sobre la historia del arte. Más que nada, la historia del arte va a ser una metodología que nos va a permitir estudiar la historia de las obras del arte, el interpretar estas obras artísticas, o bueno, el buscar el buscarle un significado a esas obras artísticas. Pero ese significado no es como un significado sentimental, sino que se le añade un valor histórico. Y nos preguntamos, pues, ¿cómo le podemos dar un valor histórico a una obra de arte? Nosotros podemos darle un valor histórico a partir de la capacidad que tiene la obra de arte de hacer el pasado algo vivo. Y que esta obra de arte se vincule con nuestro presente y se pueda también de alguna manera involucrar o vincular con el futuro. Entonces, a partir de esto, podemos tener podemos tener como ejemplos de objetos de estudio. En este caso podemos tener a las pinturas o a los cuadros o a las fotografías. Estos tres elementos van a ser dos, porque el cuadro y la pintura son los mismos. El cuadro, la pintura o la fotografía, estos elementos van a ser nuestros testimonios. Y podemos analizar también cualquier proceso histórico, siempre y cuando, como ya lo decía, pues se tenga un testimonio. En este caso ya van a ser la fotografía o la pintura. Ahora, esta metodología llevada a la enseñanza de la historia se podría implementar, aquí es como un ejemplo, ¿no? Podemos implementarlo, por ejemplo, vamos a ubicarnos en el México contemporáneo, ¿no? En los años 70. Pues si recordamos, pues en nuestro país estaba aún fresco los hechos que trajeron pues del año 68 en Tlatelolco. Y también recientemente estaba pasando lo del halconazo. Para ese mismo año en el que ocurre el halconazo, en el 71, se desarrolló un festival de música. Bueno, que en principio era una carrera de autos, pero la carrera de autos se dejó a un lado y se desarrolló un festival de música. Este festival de música se llamó Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. Este festival fue una completa locura. Miles de personas fueron. Se dice que es el Woodstock mexicano. De verdad fue una cantidad inmensa de gente en la que acudió a este evento. Y pues si recordamos, el gobierno tenía mucho en represión a la sociedad en cuanto a la manifestación y todo esto. Entonces, al ver el poder que tenía la música, en este caso el rock, sobre los jóvenes, pues deciden cancelar los eventos masivos y también deciden vetar totalmente de las radios, de la televisión. Bueno, de la televisión en este caso todavía no salía mucha música en la televisión, pero de las radios el rock ya había sido vetado por completo de todo México. Entonces este fue uno de los movimientos más sociales que impactó a los jóvenes durante los años 70. Y cómo es que podemos verlo, o cómo es que podemos trabajarlo con la historia del arte, este proceso. A partir de, este momento dejó, este momento y los que le siguieron a partir de esto, de la represión en cuanto al rock en nuestro país. Hay mucha fotografía sobre hay muchas fotografías sobre este proceso hecho histórico. Y a partir de esas fotografías, podemos trabajarlo con el método Panofsky. Y estas fotografías podemos analizarlas de manera sencilla en 3 niveles iconográficos. Y pues respondiendo unas breves preguntas o unas preguntas que se le hacen a los jóvenes sobre esas fotografías, es que nosotros podemos explicar los movimientos sociales de nuestro país. Los movimientos sociales de nuestro país que existieron durante los años 70. En este caso va a ser el movimiento social de la onda.
que fue más que nada un pequeño movimiento social contracultural. A partir del veto de la música rock en nuestro país, surge este movimiento y surgen muchos otros más. Y también, pues, como ya lo comentaba, también a partir de estos movimientos, bueno, durante las manifestaciones de estos movimientos también dejaron muchas fotografías. Entonces también podemos analizar podemos analizar todo esto en conjunto para explicar sobre este México de los años 70 y bueno, del parte de los 70 y de los 80. Y así es más que nada cómo podemos trabajarlo de esta manera en el aula. Pues muchísimas gracias, Luis, por tu participación, muy interesante también, y pues nada, sin duda todo esto que todos ustedes maestros me han estado abogando, ¿no? Con toda esta información de todas sus investigaciones, bueno, he quedado sorprendido, muy intrigado, ¿verdad? Porque todavía nos quedan más investigaciones, así que pues nada, vámonos con otras investigaciones. Y pues bueno, ha llegado el turno de Moisés Olvera, que nos va a platicar un poquito, tengo entendido, historia social, pero a ver, tú eres el experto, a ver, platícanos un poquito acerca sobre tu investigación. ¿Qué nos cuentas el día de hoy, Moisés? Hola, un gusto en saludarlos. Bueno, como ya me habían presentado, soy Moisés y hoy vengo a hablarles sobre la evolución del transporte en México por medio del capitalismo durante el siglo XX. Y bueno, este es un tema que a mí me resultó muy interesante y pues me empecé a hacer primero unas preguntas como para ir viendo qué podría yo dar solución o qué era, o sea, investigar sobre esto. Y bueno, una de las preguntas fue de cuál fue el principal uso de los medios de transporte en México durante 1940 a 1945. Y para esto pues también me surge la duda, entonces, ¿cómo influyó el sistema capitalista en el medio de transporte en México durante estas fechas? Y luego, ¿qué impacto tiene la evolución de los medios de transporte en México durante 1940-1945? Y bueno, ante esto, fui encontrando como artículos y cosas así, y también hice algunas especulaciones sobre esto. Y bueno, el transporte público como privado ha mantenido al hombre con la necesidad constante de la evolución, por decirlo de alguna manera burda, siendo como esto una motivación para crear diferentes vehículos y usando estos para distintos fines como políticos, sociales o económicos. Y ante estos fines pues igual serían como diferentes, digámoslo de cierta manera, de pues fines en sí, como la guerra o la disensión de clase o el comercio para el intercambio de los productos de importación como de exportación. Para los diferentes ámbitos se buscaba la innovación satisfaciendo ciertas características y necesidades del hombre, como el tiempo en que se tardaba en transportar el producto personal y la cantidad de individuos. Y debido a esto, durante el tiempo de los años de 1940 a 1945 contiene un estancamiento en México respecto al uso o el desempeño de los medios, debido a los recursos económicos del propio país que impactaba o que impedía que el hombre adquiriera diferentes medios de transporte para esta época. Se encuentra un poco enfocado en los primeros descubrimientos como son la máquina de vapor, la que recibe ciertas adaptaciones y modificaciones, por lo que la llegada del ferrocarril se vuelve muy importante para el sistema capitalista, permitiendo la importación y la exportación y facilitando su forma de transporte. Y como lo mencionaba en un reportaje del periódico Universal, el uso de transporte y su llegada tuvo un gran impacto, además de recibir ciertas adaptaciones como fue el uso, siendo esto una innovación. El medio de transporte privado como público o colectivo tuvo el impacto en la sociedad. En el reportaje nos menciona, y esto lo cito entre comillas, la aparición de los primeros colectivos se remonta a la colonia, cuando el crecimiento del parque vehicular motivó a algunos conductores comenzaron a alquilar sus carruajes. Y cierro las comillas.
siendo un antecedente de la forma de transporte y su uso, teniendo un brinco y adaptación para cubrir las necesidades económicas, abarcando con esto el capitalismo y la innovación de los medios de transporte de la época. Como uno de los principales impactos que se obtuvo tras la innovación de estos medios es el uso que ya permitía transportar una mayor cantidad de individuos sin invertir exageradamente y obteniendo mayores ganancias, además de continuar abriendo las adaptaciones para su uso. Y bueno, ante esto me surge la hipótesis que mediante la investigación se busca el principal uso del medio de transporte, teniendo por ejemplo lo que es el ferrocarril, y otro tipo de vehículos como las carrozas y autos y barcos. En la búsqueda de averiguar el principal motivo para el uso de los medios, nos resulta relevante que se obtenían para el comercio, dejando de lado la parte privada y el uso del transporte personal, siendo esto solo un privilegio para los que contenían ciertos medios económicos, mostrando la distinción de clases y siendo un artículo exclusivo y denotar cierto poder en cierta clase alta. Por lo que mi objetivo general es conocer cómo a partir de la implementación del sistema capitalista se han ido obteniendo avances en el medio de transporte, desde la colonia del país hasta el sentido más privado como los automóviles de la actualidad. Y bueno, esto para el desarrollo de mi investigación empezamos retomando algunos antecedentes de los medios de transporte anteriores del año de 1940. De acuerdo a la página oficial de Transportes de la Ciudad de México, en un principal medio utilizado y importancia fue el tren, seguido de las carrozas y algunos automóviles. Para esto vamos a dividir que el tren mayormente usado con frecuencia para transportar materiales de construcción y otros objetos de peso mayor, siendo también una herramienta con la que las personas migraban utilizaban para moverse y mejorar su situación económica. En el caso de grandes ciudades como es la Ciudad de México, existe el transporte, el tren público, a lo que en el tiempo fue aumentando las estaciones, siendo modificado, no solo obteniendo nombre, sino con nuevas funciones y servicios. El metro ahora tenía como una función principal transportar personas de un sitio a otro, ahorrando tiempo y dinero, momentos de traslado para los ciudadanos de la Ciudad de México. Y para esto, pues mis conclusiones son que con los resultados obtenidos y con ciertas carencias de las fuentes, se logra obtener una comparación de la época a la actualidad para iniciar la búsqueda de las influencias del sistema capitalista que tuvo durante 1940 a 1945 en México con los medios de transporte, denotando puntos importantes como sus antecedentes y el uso que le dieron durante su desarrollo. Muy interesante también tu propuesta, Moisés, ¿eh? Muchísimas gracias por tu participación, y sabes que aquí en este podcast siempre tiene las puertas abiertas, así que esperamos a todos esperamos tenerlos en más ediciones y pues bueno, vámonos con más investigaciones, ¿no? Ahora le cedo los micrófonos a la maestra Elia Flores, que nos va a platicar un poquito acerca de la historia de las mentalidades. Y pues bueno, más específicamente sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Pero a ver, dejemos mejor hablar a la experta y a ver, mejor cuéntanos tú, Elia, ¿qué nos cuentas el día de hoy? ¿En qué consiste tu investigación? Hola Kevin, hola audiencia, soy Elia Flores y les voy a hablar sobre las ideas liberales como antesala de la Revolución Mexicana. Pero me parece importante primero definir qué es la historia de las mentalidades. Y bueno, es una corriente historiográfica que surge en la mitad del siglo XX como otra opción de aprender historia más allá del positivismo, es decir, ir un poquito más allá de lo tradicional. Y bueno, podremos definir esta historia de las mentalidades simplemente como la historia del acto de pensar, siempre que entendamos por pensar la manera en que el ego tiene de percibir, pues crear y reaccionar frente al mundo circundante. Y bueno, también mencionar que es un poquito complicado hacer historia a partir de esta corriente historiográfica porque es muy complejo el hecho de ir estudiando lo que se pensaba en un momento, en un contexto diferente, pero pues sí es una forma muy diferente a lo tradicional de hacer historia y yo creo que es lo que enriquece esta forma de ver el tema de la Revolución Mexicana.
Y bueno, ahora sí, como ya teniendo la definición de historia de las mentalidades, vamos a pasar a las ideas liberales como antesala de la Revolución Mexicana. Y bueno, en este trabajo se exponen cuáles fueron las principales ideas que se tuvieron para que se diera el movimiento de revolución. Vamos a partir de los clubes liberales, las ideas que se tenían dentro de estos, qué intelectuales participaban y cómo todo lo anterior se transmitió a la población mexicana, pues dando como resultado lo que ya conocemos como Revolución Mexicana. También me es importante mencionar porque se estuvo trabajando a partir de historia de las mentalidades y no de una historia tradicional. Y es que la enseñanza de la historia en las escuelas nos han establecido el día 20 de noviembre como la fecha oficial del inicio de la Revolución Mexicana. Sin embargo, para el estudio de los acontecimientos históricos es de suma importancia pues también conocer los antecedentes, saber qué estaba pasando en un contexto, conocer las ideas de los personajes y no solamente mencionarlos o memorizarlos. Dicho lo anterior, pues para abordar este tema, esta investigación se llevó a cabo de los años anteriores a 1910 para que podamos ver como esas causas de este movimiento. Y bueno, vamos a empezar mencionando desde el año 1892. En este año se aprueba la reforma constitucional, que pues permitía la reelección indefinida. Y pues luego de haber permanecido 8 años en la presidencia, Díaz definía su futuro político. Pues realmente ya conociendo el gobierno de Díaz, pues casi la reelección era algo pues que ya se veía venir. Entonces, en este contexto aparece Clausel, que es redactor o fue redactor del periódico independiente El Demócrata, para luchar contra la continuidad de la dictadura porfirista. Entonces, junto a otros hombres quienes compartían las ideas de Clausel, organizaron un club político dando a conocer a través de la prensa sus principios pues pragmáticos y los móviles de su acción. Además, diversas estrategias de propaganda también fueron implementadas con el propósito de movilizar a la opinión pública pues capitalina. Si bien algunas personas comúnmente de nivel socioeconómico alto apoyaban los ideales de Díaz, pues también había personas letradas que reprobaban las acciones llevadas a cabo por este dictador. Y bueno, en ese mismo año, en la Nacional Preparatoria, que era una institución porfirista, estudiaban los hermanos Flores Magón. Entonces, en esta ocasión de la reelección, pues también salieron en protesta con el lema "Muere el presidente tirano". Y este fue el grito que pues retumbó en todos los patios del viejo edificio de San Ildefonso. A los reclamos estudiantiles el régimen respondió con una mano dura y pues mandó reprimir a los revoltosos. Entonces, a partir de este suceso, Ricardo pues conoce por primera vez la cárcel y de ahí pues va a ser muy importante lo que hicieron estos hermanos, los hermanos Flores Magón. Por su parte, en 1899, Juan Saravia, a sus apenas 17 años, expuso sus ideas en contra de la dictadura porfirista en el periódico El Demócrata, igual que Clausel. A partir de entonces, la corriente del pensamiento liberal, que ponía pues la mayor atención en las demandas sociales, va a recorrer todo el territorio potosino de donde era originario Saravia. Y bueno, en ese mismo año, Camilo Arriaga, quien estudió con gran interés todos los textos de Marx, de Engels, pues regresa a San Luis Potosí después de desempeñar cargos en el gobierno de Díaz y de vivir por primera vez la intolerancia de este dictador. Arriaga había sido afectado por la crisis de La Plata y bueno, afectó financieramente la economía de su familia. El gobierno de Díaz pues no dio una respuesta favorable a los dueños de las minas plateras, que veían como sus negocios pues se iban a la ruina. A pesar de los problemas económicos, pues Arriaga continuó sus estudios acerca del anarquismo y pues también entró en contacto con los jóvenes de pensamientos liberales, como lo era Juan Saravia, Antonio Díaz Soto y Gama, Rosalío Bustamante. Es importante mencionar que así como había periódicos e intelectuales liberales en contra de Díaz, también había periódicos porfiristas quienes apoyaban la dictadura, como es el caso del diario local de San Luis Potosí, El Estandarte.
donde se publicaron declaraciones del obispo Montes de Oca, quien había sido acusado por Arriaga de manipulaciones ilegales en bienes raíces. Después de las publicaciones del periódico El Estandarte, se va a tener como la indignación de los clubes liberales y pues se va a tener como más el auge de estos, ¿no? Ya después en todo el país pues se siguieron como el ejemplo de estos clubes liberales que empezaron en el territorio potosino y pues ya eran demasiados para 1900 más o menos, pero ahorita vamos a pasar con uno de los periódicos que más fama tuvieron y que más se reconocen ahorita en la actualidad, que es el periódico Regeneración, que fue publicado el 7 de agosto de 1900 y surge como medio independiente que desde su fundación pues denunció la dictadura y criticó la entrega de los recursos de la nación a los extranjeros. Fue fundado por Ricardo y Jesús Flores Magón. Uno de los títulos de este periódico que más llaman la atención es uno de los que fue publicado en 1905 con el título Rapiña y Traición. El título hace referencia a que los extranjeros obtenían las mejores tierras, minas y los privilegiados traicionaban a los obreros y trabajadores mexicanos por las ganancias. Este artículo pues también puede ser considerado como precursor de la Revolución Mexicana porque en él se habla acerca de la crueldad que sufrían los trabajadores mexicanos a manos de empresarios extranjeros, por lo que las ideas liberales de los hermanos Flores Magón y de otros intelectuales pues fueron adoptados por dichos trabajadores. Esto lo vemos porque se sumaron al Partido Liberal Mexicano y pues sus ideales siempre fueron derrocar la dictadura, causando así huelgas como las de Cananea y Río Blanco, pues para demostrar el descontento que se tenía con la tiranía de Díaz. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por tu participación. Bastante interesante también de esta investigación. He quedado un poquito también sorprendido y también impactado, ¿no? Muchas cosas que yo desconocía y pues bueno, nada. Recuerden que este podcast es historia para todos y a la estimada audiencia, este podcast es para ustedes. Lo van a poder escuchar las veces que ustedes quieran. Así que vámonos con más participaciones, con más investigaciones, que esto aún todavía no acaba. Ahora le cedo los micrófonos al maestro Kevin Eduardo, que nos va a platicar un poquito acerca de un tema que es muy interesante. Es acerca sobre el terremoto de México en 1985 y nos viene a platicar un poquito acerca sobre esta falta de información en los libros sobre este tema. Así que mire, yo mejor le dejo los micrófonos al experto. Bienvenido, Kevin. A ver, háblanos acerca sobre este tema. Sí, bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación a este podcast y un saludo a toda la audiencia, ¿no? Y a ver, después de analizar los libros de texto, yo descubrí que el tema del terremoto del 85, a pesar de que se menciona, sufre una escasez de información y no abarca todas las problemáticas que esto desencadenó en la sociedad mexicana. Y pues bueno, la postura que muestra el libro es muy apartidista también, ¿no? En los libros de educación básica es muy poca la información que encontramos acerca de este fenómeno, ¿no? Como lo es el terremoto del 85. Y en general el tema solo está para una o dos hojas y para de contar, y solo te dan datos del sismo, magnitud, cantidad de muertos, las pérdidas en cuanto a infraestructura, y etcétera, etcétera. Solo te da datos, ¿no? Y bueno, dentro de mi investigación, yo propongo que se debe de abordar el tema por medio de entrevistas, imágenes del terremoto y también hablar de esos efectos y ese impacto que dejó marcada a la población mexicana, y sobre todo cómo México pudo levantarse al grado de albergar un mundial de fútbol en cuestión de meses. Y de igual manera mencionar las responsabilidades de cada institución y lo que debe de haber realizado ante un desastre de tal magnitud, ¿no? Como el del terremoto del 85. Hacer estas comparaciones porque les va a hacer un poquito más de relevancia a estas generaciones. El terremoto del 2017
y el del 85, donde también los medios de comunicación y los libros recientes mencionan la solidaridad de los mexicanos, dejando de lado todos esos efectos que hoy en 2022 no se han podido solucionar en su totalidad. Hoy todavía hay gente que perdió su casa en el 2017 y aún todavía no hay una respuesta de dónde va a ser reasignada, ¿no? En algún otro hogar, ¿no? Prácticamente perdieron todo. Y bueno, ante este terremoto tenemos aún más gente que vivió este terremoto en primera persona, ¿no? En el 2017, me incluyo, y gente que se ha mudado de la Ciudad de México y del Estado de México para asentarse en otros estados. Y ojo aquí al dato, uno de los estados más solicitados, ¿no? O que más causó relevancia o que influyó muchísimo fue el estado de Querétaro, ¿no? Después de estos dos grandes terremotos, Querétaro se inundó de gente de la Ciudad de México y del Estado de México. Esto, bueno, por su cercanía con el Estado de México y en búsqueda de nuevas oportunidades, en búsqueda de un nuevo hogar, en búsqueda de muchísimas otras cosas. Y esto hay que plantearlo a los estudiantes, es cosa que no viene dentro del libro. Y esto se puede aplicar para darle más riqueza a este tema, que no se le toma demasiada importancia dentro de los libros de texto. Y pues bueno, en general eso es todo. Y nada, yo abogo por esta parte de que sí, el libro de texto es muy importante que lo tengamos, y que si a veces el libro de texto no tiene información, se busque por nuestra cuenta, como debe de ser, y con ese perfil investigativo que todos tenemos, dar respuesta, ¿no? Ante la falta de escasez de información. Pero ojo, está dentro del libro de texto este tema, y el tema no se le da la importancia que debe de tomar, ¿no? Entonces yo lo descubrí, ¿no? Después de una larga investigación, y esa viene siendo mi propuesta. Y bueno, muchas gracias por la invitación, me despido. No, bueno, pues muchísimas gracias por esa investigación, y pues nada, sin duda yo creo que eso es lo que se busca, ¿no? Que sea más enriquecedor para los estudiantes todos los temas, todos los contenidos, y pues nada, pues muchísimas gracias por tu participación. Ahora, sin más, pues bueno, vámonos con otra participación, ¿no? Pues vámonos ahora con Omar Origel, que bueno, también tiene historia cultural y nos va a platicar un poquito acerca de, tengo entendido, para los pamboleros, ¿no? Mundiales y política, nos va a hablar un poquito en su investigación. Así que pues bueno, no se despeguen porque esto está muy interesante. Adelante, Omar, cuéntanos. Bueno, pues buenas tardes. Antes de comenzar me gustaría dar gracias por esta invitación a este podcast y por permitirme este espacio para compartir pues esta investigación de historia con otros compañeros, expertos y el público en general. Y bueno, antes de empezar quisiera también hablar un poquito del tópico a partir del cual se va a abordar esta investigación histórica. Y bueno, para ello recurrimos a la historia cultural. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es la historia cultural? Bueno, cuando hablamos de la historia cultural, estamos hablando de una corriente que proviene de la Escuela de los Anales, que si bien se dedica a estudiar la historia, la misma lo hace desde una visión muy particular. ¿Pero por qué particular? Bueno, esta historia no se enfoca a la macrohistoria, sino que estudia, bueno, valga la redundancia, la propia historia, partiendo desde la cultura del objeto de estudio. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, se selecciona un grupo, una ciudad, una población, etc. Y a partir de eso se estudian sus fiestas, tradiciones, expresiones verbales, sus gestos, incluso sus tradiciones, a fin de poder entender el porqué de los mismos. Y bueno, con esto nos permite tener una visión diferente del objeto de estudio que va más allá de los macroeventos que a lo mejor muchas veces estudiamos muy por encima, pero no nos cuestionamos quizás sus consecuencias dentro de la cultura o el por qué. Y bueno, esto
es importante porque la historia cultural es una corriente que de unos años para acá se ha vuelto bastante popular dentro de los historiadores. Y bueno, algunos de los grandes autores de esta corriente podrían ser Peter Burke, Roger Chartier o Carlo Ginzburg. Y bueno, ahora sí, paso directamente a mi investigación. Los mundiales y la política. Bueno, para empezar me gustaría decir por qué este tema entra dentro de la historia cultural. Y bueno, para empezar hay que decir que el fútbol es un fenómeno social que ha trascendido barreras culturales y que prácticamente se ha universalizado por todo el mundo. Y bueno, esto fue un fenómeno que empezó durante el siglo XX y que con los años se volvió tremendamente popular. Quizás por los mismos mundiales podría ser. Y bueno, este deporte digo que trasciende barreras culturales porque realmente gente de muy distintos idiomas, de muy distintos países lo puede conocer y puede practicarlo. Y pues muchas veces despierta pasiones, despierta esa sensación de patriotismo, quizás en algunas ocasiones, esa identidad que vamos a estar repasando en unos momentos. Y bueno, pero pasa una cosa, y es que quitando esta parte bonita del fútbol, de la multiculturalidad, del amor y la pasión por el deporte, la verdad es que con el tiempo que lleva practicándose y con las barreras que ha trascendido, en algún momento iba a verse salpicado por tintes políticos. Y bueno, incluso actualmente lo podemos ver, pero durante el siglo pasado fue muy evidente, principalmente en países sudamericanos y europeos, tales como vamos a estar repasando algunos ejemplos, ¿no? Como puede ser la dictadura de Videla en Argentina con el Mundial del 78, o el Mundial de Italia del 34, en donde Mussolini también tuvo cierta influencia. Y bueno, en general podríamos decir que no solamente en los mundiales se aplica esto, podríamos hablar de tintes políticos dentro de copas como la Champions, la Copa Libertadores, etc., ¿no? Pero quisiera en este caso limitarme solo a los mundiales debido a su masividad. Y pues bueno, ¿cuál sería el límite espaciotemporal? Pues serían los que se jugaron durante el siglo XX, que es donde se han jugado la mayoría, y que específicamente se jugaron en territorios sudamericanos y europeos. Y bueno, esto se permite que a través de esta memoria colectiva, de esta memoria política, se pueda estudiar la cultura de la población a la que vamos a analizar y cómo se utilizó esta misma expresión cultural como lo es el fútbol a fin de hacer una manipulación ideológica. Y es por eso que nos preguntamos, ¿realmente se puede estudiar la historia social y política de un país a través de los mundiales? Y bueno, si es así, ¿cómo se puede hacer y cuál es la importancia pues, que tiene el fútbol dentro de esta influencia política y social? Y para empezar me gustaría recurrir a una especie de libro escrito por el Banco de la Memoria Nacional de Argentina, el cual se titula Dictadura, Deporte y Memoria, en el cual, pues bueno, nos habla un poquito de cómo fue la organización del Mundial de 78 en Argentina y de algunos actos que se cometieron que quizás podríamos catalogar como muy poco éticos, como pudo ser el hecho de que días antes del Mundial se removió, por así decirlo, a la gente que vivía en condiciones de pobreza del país a fin de que no dieran una mala imagen internacional. Asimismo, pues podemos hablar de que en ese tiempo la dictadura estaba muy presente y de hecho había mucha gente que peleaba contra ella. Muchos de ellos terminaron detenidos o en centros de tortura. De hecho, a pocas calles del estadio en el que se jugaba la final, había un centro de torturados y se decía que se podían escuchar sus gritos. Y pues bueno, esto fue una necesidad de Videla de legitimarse ante la población. Finalmente Argentina terminó ganando la final ante Holanda y esto provocó que hubiera una especie de aceptación hacia Videla, por así decirlo. Y sin embargo, años después se sabe que pues hubo muchas cosas muy malas detrás de ese mundial y eso hace que la memoria colectiva fuera del fútbol lo recuerde como algo malo. Posteriormente me gustaría hablar del artículo de Johan Ubelda, Pere Molina y Miguel Villamón, en el cual el cual se titula El fútbol como un instrumento sociopolítico, un arma de doble filo, donde en sí nos habla bastante de que el fútbol está bastante ligado a la política y en el contexto en el que se desarrolla, y que bueno, puede funcionar tanto como un arma política como un arma social, y de hecho nos presenta algunos casos. Debido a cuestiones de tiempo, pues solo voy a repasar algunos. Pero, pues por ejemplo tenemos el de Mussolini, que amenazó a los jugadores italianos con que si perdían la final los iban a matar. Todo esto con el fin de legitimarse ante la población y de legitimar que el fascismo era una ideología pues bastante buena. Una ideología que ganaba hasta en el fútbol. Fue algo que hizo también Hitler con la intención de legitimar el nacionalsocialismo.
y Franco también durante su dictadura, usando al Real Madrid como un método de manipulación. Sin embargo, también hay expresiones sociales a través del fútbol, como lo fue el Barcelona. El Barcelona históricamente es rival deportivo del Madrid, pero se usó también como una expresión en contra de la dictadura franquista, oponiéndose directamente a ellos, lo cual pues finalmente nos muestra que puede ser un arma de doble filo el fútbol. Y bueno, no podemos encasillar el fútbol como el opio del pueblo, no, porque pues tiene muchos matices detrás y es algo que nos destacan mucho en este artículo. Y bueno, realmente también nos menciona que sirve para entender a una sociedad y sus motivos de lucha, sean a favor o en contra de la política. Y por último tenemos el tema de la identidad, en el cual Santiago Flores Álvarez nos habla en su artículo de Fútbol y Manipulación Social, donde nos habla de la identidad local, identidad regional, identidad nacional, identidad internacional y continental. Todo eso tiene un peso tremendo dentro del fútbol, ya que nos hace sentirnos parte de, y pues esto provoca que muchos políticos lo utilicen para manipular. Así que sí, en conclusión, sí se puede utilizar el fútbol para entender a una sociedad, la política y estudiar su historia a través de los mundiales. Obviamente tenemos muchísimos casos más, pero pues por cuestiones de tiempo no se podrían decir aquí todos. Pero hay muchos periódicos, fotografías y libros que lo destacan. Y pues bueno, con esto concluyo mi participación y agradezco por el espacio. Pues muchísimas gracias por tu participación y bueno, sin duda me atrapaste, desde que un poquito ahí acerca de los mundiales, de cuestiones mundial, de política, pues bueno, de toda esta parte me intriga muchísimo, así que pues bueno, cosas que también desconocía, así que pues nada, muchísimas gracias y pues bueno, vámonos con otra investigación, ¿no? Bueno, pues ahora le cedemos los micrófonos a Paco. Venga Paco, a ver, cuéntanos acerca sobre tu investigación. Tengo entendido esa historia del arte, pero mejor te cedemos a ti los micrófonos. ¿Qué nos cuentas, Paco? Hola a todos, muchísimas gracias por este pequeño espacio dado para hablar sobre historia. Mi nombre es Francisco Castañeda y hoy vamos a hablar un poquito sobre historia del arte y sobre la historia de la arquitectura. Primeramente hay que entender que la historia del arte es una disciplina que tiene como objetivo el estudio de la misma, así como su desarrollo y evolución a lo largo de la historia de la humanidad. Por norma general, la historia del arte no estudia todas las disciplinas artísticas, sino solamente las artes superiores, también conocidas como bellas artes, en el cual entra la pintura, la escultura, la arquitectura, música, danza y literatura. En este caso nos vamos a enfocar en lo que es la arquitectura y en lo que es la historia de la arquitectura. Como tal, es una rama de la historia del arte el cual estudia la evolución histórica de la arquitectura, sus principios, los ideales y sus realizaciones. De igual manera, estudia aquellos teóricos de la arquitectura y arquitectos. En este caso, nos vamos a enfocar sobre un arquitecto que es conocido como Albert Speer, arquitecto alemán del Tercer Reich. Pero, ¿por qué vamos a hablar de la arquitectura del Tercer Reich o arquitectura nazi? Para esto, hay que reconocer que todas las ciudades alemanas contaban con la tríada vitruviana. ¿A qué nos referimos con esto? Son aquellas ciudades que cuentan con firmeza, utilidad y belleza. Con esto nos damos a entender la importancia que se dejó de olvidar, pero con esto no se quiere justificar los actos cometidos por Adolf Hitler ante el pueblo judío, sino al contrario, rescatar y analizar el legado artístico, principalmente enfocado arquitectónicamente a las obras y cómo éstas tuvieron impacto en el pueblo alemán. Para esto, Adolf Hitler tenía una concepción sobre el arte. Tenía como línea principal el pensamiento racial del partido nazi. Y para esto comenzó dividiendo a la humanidad en tres tipos: creadores de cultura, portadores de cultura y destructores de cultura. El Führer creía firmemente en la supremacía de la raza, el cual había influido en la cultura occidental, alcanzando su cenit en la cuenca mediterránea a través de las civilizaciones de Egipto, Grecia y Roma. Sentía una gran admiración por la cultura griega, coincidiendo con Whitman, en que la única manera de recuperar la grandeza de la cultura griega era imitándola. De ahí que la arquitectura del Tercer Reich tuviera como referencia al Partenón, y que considerara que la escultura clásica a lo largo de la historia no tuvo parangón. Este amor por la cultura clásica que sentía Adolf Hitler se demostró a través de la prohibición de los bombarderos sobre Atenas, que junto con Roma eran sus mecas.
Con esto ya entendemos que la arquitectura, como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con finalidad estética, también tenía una importancia comunicativa a través de la propaganda, en el cual se expresaban ideas, emociones y en general una visión del dictador Adolf Hitler, empleando discursos como son plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. Ahora, dando una pequeña probadita sobre lo que era la arquitectura del arquitecto Albert Speer, sobre la importancia del significado y el peso simbólico que se le quiere dar, es un ejemplo durante el pabellón francés, que se realizó la celebración en la Exposición Universal de París, en el cual Alemania, su pabellón fue construido por el mismo arquitecto Albert Speer, colocado frente al pabellón de la Unión Soviética. El monumento de Speer se alzaba imponente, con un águila imperial que pretendía frenar el avance de las esculturas del movimiento soviético, que se inclinaban hacia adelante con la hoz y el martillo. Con esto ya damos a entender qué es lo que quería dar a conocer Adolf Hitler con la arquitectura, dándole un término como arquitectura megalómana. Ahora, los edificios de un imperio que iban a dominar el mundo deberían de ser colosales, y el arquitecto, con medios ilimitados a su disposición, no podía hacer otra arquitectura. Speer, con tan solo responder ante Hitler, se contagió de sus delirios de grandeza. Incluso llegó a hacer varias maquetas de sus proyectos a escala real, para que el Führer pudiese apreciar cómo quedaría el edificio una vez construido, sin necesidad de ejercitar demasiado la imaginación. Speer estaba convencido de que en la historia de la arquitectura tenía reservado un puesto para él y pretendía dar forma al estado emergente del Tercer Reich. Como instrumento del nacionalsocialismo, la arquitectura de Albert Speer debería reflejar el poder del Führer, provocar admiración, deslumbrar con su mera presencia. Speer se servía de la escala desmenuzada para dar distinción a sus proyectos y generar una sensación de pequeñez e insignificancia en su entorno. Con esto, el arquitecto sostenía que la idea de que el valor de un monumento reside en su tamaño es una creencia básica de la humanidad, y en consecuencia imprimió a sus obras este carácter ciclópeo y colosal. De acuerdo con los ideales del Führer, los edificios del nacionalsocialismo deberían quedar como testimonio de la gloria del Reich, lógicamente, para las generaciones futuras, y para ello debería construirse con materiales duraderos y nobles. De esta manera, la piedra se convirtió en un elemento fundamental en la ideología nacionalsocialista. La arquitectura de Speer se convirtió en el marco de todas las actividades del partido, un escenario para adorar a Hitler. La propaganda era uno de los pilares sobre los cuales se sustentaba el régimen nazi. Las pancartas, los documentales y en especial los discursos tenían una gran difusión. El arte, durante el Tercer Reich y por expresión su arquitectura, también adquirió estas características y se convirtió en medio de propaganda ideológica. La arquitectura de Speer era uno de los más implacables y simbólicas de sus elementos arquitectónicos. Estaba repleta de esvásticas y estandartes que no dejaban lugar a dudas sobre su significado. Ahora, el debate acerca de la calidad de la arquitectura de Speer queda fuera de los límites de este estudio, al igual que la decisión de dónde acababa la arquitectura y empezaba la escenografía. Sin embargo, es incuestionable que Speer consiguió exactamente lo que quería. Los proyectos de Speer no solo tenían la función de albergar actos y reuniones, sino que debían ofrecer al público una imagen clara de la autoridad a la que debían someterse. En las numerosas pancartas, así como en los documentales, la arquitectura era un elemento más de la imagen, donde se arremolinaban multitudes de gente entusiastas, deseando ver al Führer y escuchar sus contundentes discursos. La arquitectura del Tercer Reich, al igual que la propaganda tal como la entendía Goebbels, era un eficaz medio de manipulación de masas y se debía haber concebido como tal. Los edificios del partido nazi después de la guerra fueron dinamitados con la esperanza de eliminar el paisaje urbano, los fantasmas de la dictadura, ya que llegaron a representar en cada una de sus piedras el terror del nazismo. La propaganda fue tan elocuente que no ha perdido un ápice de su fuerza, y aún en nuestros días produce cierto desosiego contemplar las imágenes de las concentraciones del partido, embarcadas por los colosales graderíos y las inmensas tribunas de Speer.
La destrucción masiva de los edificios de Esper fue un error que no debe repetirse en la actualidad. El rechazo inmediato a su arquitectura tras la caída del Tercer Reich puede ser justificable, pero en nuestros días es precisa una valoración lo más objetiva posible. Es necesario investigar la obra de Esper sin prejuicios, bajo una nueva luz. Sin embargo, la memoria del nazismo está aún viva en nuestra sociedad y un tema tan espinoso requiere cierta distancia generacional. Por ahora, parece que la obra de Esper, el único camino es esperar a que pase el tiempo. Muchísimas gracias y agradezco nuevamente por este pequeño espacio dado para hablar un poquito sobre la historia de la arquitectura y la historia del arte. Pues muchísimas gracias, Paco, por tu participación, también muy interesante. De verdad que yo hubiera dado todo porque tuviera maestros como ustedes, con tantas investigaciones que de verdad, en mi tiempo era lee, resumen, línea del tiempo y se acabó para historia. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por toda esa espíritu que tienen, ¿no? Y también por toda esa investigación que tienen de todos sus temas muy relevantes y que sin duda muy interesantes. Si yo estoy intrigado con todo eso, imagínense alumnos de 11, de 12 años que tienen toda la creatividad del mundo. Así que pues muchísimas gracias, y pues bueno, vámonos ahora con otra participación, ¿va? Y bueno, ya por último, pero no menos importante, tenemos también a Paola. Cuéntanos, Paola, ¿qué nos traes el día de hoy? ¿Cuál es tu investigación? Platícanos acerca, tengo entendido sobre historia reciente, ¿verdad? O algo similar, tengo entendido. Pero a ver, tú eres la experta. A ver, platícanos un poquito acerca sobre estos temas. Y adelante, el micrófono es tuyo, Paola. Hola a todos, me gustaría iniciar presentándome y de igual forma agradeciendo la invitación. Mi nombre es Paola Niave y vamos a hablar sobre la historia reciente. Hay un poquito relacionándola con lo que es la guerra de Corea. La historia reciente es un término que ha sido nombrado y principalmente utilizado en países de habla hispana como lo es Argentina. Y mencionando algunos autores, de acuerdo a lo que dice Franco y Bovich, se refiere al estudio de pasados próximos, como ellos lo llaman. En sí, es la historia reciente, estudia los acontecimientos del pasado, inconclusos o que terminaron no hace mucho. Por otro lado, Carretero y Borrelli dan otra definición de lo que es la historia reciente. Sin embargo, esto no significa que sea diferente o contradictoria, ya que mencionan que la historia reciente es el estudio de acontecimientos del pasado que siguen generando problemas en el presente, que siguen teniendo un gran impacto en la situación o en las situaciones que se viven en las diferentes sociedades. Y pues bueno, también teniendo esto en cuenta, es estas formas, digamos, en las que se le define la historia reciente tan similares por estos autores. Tenemos que considerar lo dicho por Rivera y Mondaca. Estos autores mencionan que la historia reciente es el tipo de historia que estudia los acontecimientos inconclusos o del pasado cercano que siguen generando problemas o siguen afectando fuertemente el presente. Y también mencionan la importancia, ¿no?, de trabajar con este tipo de historia. Ellos señalan que es importante trabajar con esta clase de historia para que los alumnos se consideren sujetos históricos que viven los acontecimientos históricos, son partícipes de ellos y que pueden realizar acciones que generen cambios. Dicho esto, es sustancial que los alumnos conozcan la historia no solamente nacional, sino también la internacional, para que formen su propio criterio sobre los acontecimientos mundiales del pasado y también los presentes, además de comprender las relaciones internacionales, el por qué existen algunos conflictos actuales y la relación de algunos países en el presente. Bueno, por otro lado tenemos lo que es el tema de la Guerra Fría.
el cual suele verse de una manera superficial en las clases de historia. Digamos que en la mayoría de las clases de historia, o en muchas de las clases de historia, en educación básica. E incluso en algunos casos no se analiza por la falta de tiempo, ya que se encuentra más o menos a mediados finales del ciclo escolar, y pues se le da como mayor peso, mayor importancia a lo que son las dos primeras guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y pues no se trata casi este tema, casi no se habla de él, a pesar de ser el enfrentamiento de dos bloques ideológicos más reciente y de los más grandes, una consecuencia también de las guerras mundiales, y que aún en la actualidad podemos ver las repercusiones que nos dejaron esta guerra y los conflictos resultantes también de ella, así como es el caso de pues la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, etc. Y pues bueno, no se le da la misma importancia en las clases de historia a, no sé, la guerra de Corea a lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial, a pesar de que la guerra de Corea pues es un enfrentamiento, digamos, que está sumamente relacionado, es como un acontecimiento resultante de la Guerra Fría. Y pues bueno, a partir de la empatía histórica se busca que los alumnos identifiquen las causas, las consecuencias y las características de la Guerra de Corea para posteriormente construir su propia interpretación, la postura que tienen sobre el tema. Así es como conocerán y reconocerán la existencia de conflictos que parecen aislados, como ya mencioné, como el de la Guerra de Corea. Puede parecer un conflicto ajeno a único, digamos, de ese territorio, de ese lugar, pero pues que claramente no lo es, ya que pertenece pues a un acontecimiento más grande. Bueno, pues muchísimas gracias, Paola, por tu participación, muy enriquecedora también. Y pues nada, no me gustaría irme sin antes agradecerles que aceptaran la invitación de estar en este podcast. Fue una logística inmensa de que coordinar a todos ustedes y que hoy pudieran estar aquí con nosotros platicando acerca de sus investigaciones, así que lo agradezco. Y pues nada, no me queda nada sin antes despedirme de todos ustedes, estimada audiencia. Por el momento ha sido todo, pero no queda ahí. Tendremos más adelante muchísimas más sorpresas para su podcast, y estén atentos a todas nuestras redes sociales y para conocer más acerca sobre todas esas sorpresas, los siguientes episodios de podcast. Y pues nada, muchísimas gracias. Se despide Agustín Lara, y en siguientes episodios nos estaremos viendo como siempre. Recuerden que esto fue Historia para Todos, en su programa y en su podcast número 1, el favorito. Aștept-o